¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, nos vamos acomodando para dar comienzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es una alegría para todos nosotros poder compartir esto con ustedes. Vamos a presentar nuestro libro, Primera Infancia, Ventanas de Oportunidad. Pueden adquirirlo en la entrada. La venta va a estar hasta las 22 y si no, después en la web de la editorial. Voy a presentar a la compiladora de este libro. Graciela Jainsky es doctora en psicología. No me presenté, soy Karina Kraut, yo también autora del libro. Graciela Jainsky es doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, licenciada en psicología, diplomada en gestión, administración y políticas en servicios de salud mental, profesora titular del seminario Estructuración del aparato psíquico 1 y 2, especialización de posgrado en psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y la Universidad de La Matanza, docente titular del seminario Historiales Clínicos del curso superior de niños y adolescentes de esta institución, colaboradora docente en Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la UBA, investigadora docente de la Universidad de La Matanza, dirección y jurado de tesis de posgrado, supervisora y psicoanalista clínica, ex integrante de la comisión directiva y científica de esta institución. Ha publicado los libros Modelo para armar, versiones freudianas y postfreudianas de la constitución psíquica en 2020 y Cuerpo y construcción psíquica, la seducción primaria en la relación madre-bebé en 2008. Le escuchamos a Graciela. Bueno, re contenta con toda la gente que nos acompaña. Voy a leer para no correrme de lo que quiero compartir con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Es una alegría para mí presentar este libro que marca la culminación de un trabajo colaborativo comprometido con una forma de abordar la primera infancia. Quiero empezar agradeciendo a quienes hicieron posible este proyecto. En primer lugar, a mis coautores por haber aceptado la invitación a participar en esta producción conjunta y por la confianza que depositaron en el proyecto. A Emilce Dio Bleichmar por prologar nuestra obra y por transmitir con una potente metáfora que pone en el prólogo la idea de que lo primario persiste con sus cualidades sensoriales envolventes a lo largo del tiempo. A la editorial, especialmente a Marcela Pereira, que está por acá, por su profesionalidad y con el equipo de trabajo que conformó. A Mauricio Koch, que le agradezco su presencia y haber aceptado la invitación. Es una persona que valoro mucho y que su lectura desde el oficio que ejerce con pasión seguramente nos permitirá seguir abriendo ventanas que complementen y enriquezcan nuestros textos. Y finalmente, a la casa donde estamos, a la comisión científica de la escuela, a la comisión directiva por abrirnos las puertas de esta casa para celebrar este cálido encuentro festivo. ¿Por qué un libro sobre primera infancia? Las palabras a menudo son perezosas y nos cuesta un poco acomodarlas para expresar lo que sentimos. Sin embargo, el corazón se expresa con ellas y a veces incluso a pesar de ellas. Como profesionales de la salud mental, trabajar con la primera infancia nos exige apelar a nuestros aspectos más maduros y articulados, pero también nos invita a dejarnos guiar por lo primario, a ser conmovidos por la sorpresa y por lo no adaptado. Como menciono en la introducción del libro, trabajar con niños pequeños no solo incide en el desarrollo de ellos y de sus familias, sino también en el nuestro. Se trata de una apuesta, un verdadero acto de confianza en el futuro. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones personales por elegir este tema? Mi formación se inició en Casa Cuna, donde atendía a niños con severas perturbaciones en el desarrollo emocional. Suele decirse que con chicos el trabajo es más fácil cuando uno empieza a formarse, arranca por chicos, que solo hay que jugar con ellos. Sin embargo, jugar es algo serio, no tan fácil, y como dice en su novela El Principito, Exupéry, parece que los adultos lo han olvidado un tanto, el jugar. Los niños son preverbales, pero el problema es que nosotros, los adultos, nos volvemos poskinésicos.
Trabajar con los más pequeños, estén perturbados o no, nos convoca a conectar con nuestro propio mundo infantil y el valor de la motricidad en nuestro representar. Desde entonces me interesé profundamente en los inicios psíquicos. Lo cierto es que la formación en psicoanálisis principalmente está basada en la lingüística. Y yo me encontraba con una clínica que desafiaba constantemente las intervenciones verbales. Estudiar con el pensamiento de Winnicott fue y sigue siendo un pilar fundamental. Por otro lado, la convicción de que existe un único cuerpo lo suficientemente complejo, pero no un único recurso para abordarlo, fue lo que me impulsó a explorar el trabajo entre lenguajes y entre disciplinas. Hace tiempo que integro diversos espacios académicos y clínicos, y en particular desde que me gradué participo especialmente en esta casa, formándome, formando, deformándome, deformando y transformándonos en el enriquecedor encuentro con quienes intercambio ideas y experiencias. En este sentido, me motiva enormemente formar parte de espacios donde la pluralidad se convierte en motor. Esto me conmueve y es una fuente de libertad para pensar la clínica desde distintas aristas. El valor del encuentro presencial, que feliz estoy que estén acá. Casi todos los presentes conocen mi arraigada tendencia a trabajar en grupo. Confieso que no me gusta la soledad, aunque tengo capacidad de estar a solas acompañada. Alicia Levin sabe de esto. En un mundo donde el aislamiento está generando puesta en crisis del instinto gregario que tenemos, es por ello que en un gesto que valora profundamente la conexión humana y el vínculo real, decidimos con los coautores que el encuentro sea exclusivamente presencial. Sobre los autores. Con cada autor de esta compilación me vinculo personalmente por distintos motivos. Los convoqué porque todos ellos poseen en común un singular saber hacer, que no es meramente técnico, es un saber hacer con otros. Poseen una experiencia importante en su práctica singular, que no es normativa, lo cual me motivó a querer reunirlos en esta compilación para compartir y aprender de sus experiencias. Ellos, a través de los artículos, nos invitan a comprender sus modos de entender y atender la primera infancia. Atienden en esos tiempos donde la palabra aún se juega en el cuerpo, en espacios creativos, en intersticios donde la expresión aún no está del todo verbalizada. A nivel personal, tengo que reconocerles que tengo cierto tinte explorador, pero más de contrabandista, de esos saberes que ellos ya tienen sedimentados como expresiones intermediarias entre el adentro y el afuera. Mi atención se centra en lo emergente, en lo aún insaturado del significado. La idea de que los productos psíquicos comienzan como registros de sensaciones somáticas que deben transformarse en representación, tal como lo teorizaron Bleichmar, Maldavsky, me convoca a trabajar sobre esos enlaces intermedios entre la representación cosa y representación palabra, un intento que traté de bordear en mi tesis doctoral y continúo investigando. Para finalizar, voy a referirme a nivel humano. Elegí a los coautores del libro por algunas de las características que describe Mauricio en su libro Cuadernos de Crianza, que es uno de los motivos por los cuales quise que comparta la fiesta, donde dice, citando a Joan Didion: no conozco a muchas personas que crean haber sido buenos padres. Los que sí lo creen suelen citar toda una serie de criterios que implican estatus, el de ellos. La licenciatura en Stanford, el máster en Harvard, el verano trabajando en el bufete de abogados blanco y conservador. Aquellos que tenemos menos tendencia a elogiar nuestro talento como padres, que somos la mayoría, nos dedicamos a recitar el rosario de nuestros fracasos, nuestras negligencias, nuestras morosidades y desidias. Verán que valoro la genuina elaboración del propio narcisismo y creo poco en las titulaciones. Bueno, bastante contradictorio con la presentación de Karina, ¿no? Pero bueno. Por último, quiero compartir otro fragmento del libro de Mauricio que es precioso y lo recomiendo, y que resuena profundamente con el espíritu de la obra que publicamos. Él termina su escrito diciendo:
Mientras ordeno, paso en limpio y releo los papeles y archivos de estos cuadernos de crianza, ya con la idea de cerrarlos. Tengo la posibilidad de ver el arco completo de estos 3 años, ese parpadeo que han sido y al mismo tiempo el universo que encierran, el mundo todo que hay entre aquel primer texto que escribí esa mañana fría de marzo, cuando Gretel tenía apenas 4 días, y llegamos a casa, y nos quedamos mudos observando sus movimientos y adivinando sus gestos, y esta nena que hoy me pide que leamos juntos Mafalda. Seguramente seguiré apuntando cosas relacionadas con la crianza de Gretel, porque ya tengo el hábito y el deseo de registrar y compartir ciertos momentos. Ella me obliga a la inquietud, a replantear mis juicios todo el tiempo, a no conformarme. Valoro que las experiencias personales sean una herramienta para escuchar lo genuino, lo más humano. Vuelvo a leer el cierre y a parafrasear el final de Mauricio. Así como Mauricio, su hija Gretel, lo obligó a seguir convocando a la inquietud, a replantearse sus juicios, a no conformarse, a mí, mi Gracielita interna, el Nico, Lucila, los niños internos que tenemos son los que me impulsaron a seguir explorando, aprendiendo y sobre todo a no conformarme. Gracias. No sé si hay algunos lugares libres por acá, para los que están atrás. ¿Están libres? Acá hay uno, allá hay otro, si quieren acercarse. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mauricio Koch. Nació en 1974, creció en Hernández, provincia de Entre Ríos. Su cuento, Ceniza, fue premiado en el concurso de cuentos Haroldo Conti en el año 2007. Su libro de cuentos, El lugar de las despedidas, La parte maldita, recibió el segundo premio en el concurso nacional de narrativa Eugenio Cambaceres, organizado por la Biblioteca Nacional. En 2016 publicó Cuadernos de crianza en Paidós, un diario íntimo inspirado en los primeros años de su hija Gretel. Luego publicó Los silencios, Conejos, en 2017, su primera novela, y Baltasar contra el olvido, por Obloshka, en 2020, que obtuvo una mención especial en los premios nacionales periodo 2017-2020. Escribe columnas para diversos medios nacionales y coordina talleres de lectura y escritura grupales e individuales. Bueno, muchas gracias, Karina. Gracias a todos, buenas noches. No me esperaba esta cita. Bueno, gracias. Escribí algo sobre las presentaciones de libros, como forma de agradecimiento por invitarme a participar y por hacerme parte, y ahora también por la cita. Yo vengo de otro mundo, así que gracias por recibirme. Y bueno, escribí 2 textos, espero no abrumarlos. El primero es sobre las presentaciones y el segundo es sobre infancia y escritura. Debido a mi oficio de escritor y por las amistades que tengo, llevo años asistiendo a presentaciones de libros, por lo que puedo decir que algo de experiencia tengo en el tema. Las hay muy buenas, divertidas, cálidas, como esta, pero no crean que abundan ni que son las más frecuentes. Lo frecuente, por el contrario, es que sean un despliegue de egos, una exhibición descarada de yoes y una de las formas del tedio, diría Borges. A veces me da la impresión, ni siquiera es impresión, más bien es una certeza, de que lo que menos importa en las llamadas presentaciones de libros es el libro que supuestamente congregó a los asistentes. Con voz engolada y actitud de autosatisfacción garantizada, los presentadores hablan de la última teoría de género, esa que solo 3 personas conocen, de Foucault y Derrida, mucho Derrida, mucho de constructivismo, me cuesta pronunciarla, pero bueno, voy de vuelta, de constructivismo, mucho francés postestructuralista. Se usan términos como dispositivos, metarrelato, hiperrealidad, categorías como relativismo sofístico epistemológico o distopía corporativa,
Se leen larguísimos ensayos sesudos, atiborrados de citas en griego y en latín, y se olvidan solo de un pequeño detalle: el libro que fueron a presentar, del autor y del libro, y sobre todo se olvidan de que son las 7 de la tarde de un viernes o las 8:30 de un jueves, y la gente tiene ganas de pasarla bien, relajarse, celebrar el nuevo libro de su amigo o amiga, tomarse una copa de vino o comer un canapé. No es tan difícil de entender, me parece, y sin embargo, por eso quiero que quede claro: eso no debe hacerse, es de mal gusto y de mala educación. El protagonista de la jornada no es el presentador, por célebre que sea o se crea. El autor ha tenido la generosidad, y en el caso de Graciela, la irresponsabilidad, de darte el honor de acompañarla, y en ese momento tan importante, por favor, tené la decencia de ser breve y amable. Escribir, hacer, compilar un libro no es fácil. Es un proceso que casi siempre lleva mucho tiempo y que el autor argentino hace robando horas y minutos a otras actividades, casi siempre resignando momentos con la familia o con amigos, o momentos en los que le vendría bien, incluso por recomendación médica, descansar, tomar un poco de sol o salir a estirar las piernas. Pero el libro lo desvela, lo absorbe, lo pone ansioso cuando las cosas no salen, no avanzan como espera, y persiste. Somos expertos en perseverancia. Cada libro que se publica en nuestro bendito país, que llega a ser una realidad, es un acto de perseverancia y de fe en la palabra. Sí, aún hoy, fe en la palabra. Y hay además otra cuestión, ajena a la dificultad de escribir libros. El mundo no lo está esperando. El mundo sigue adelante con absoluta indiferencia al trabajo del escritor, y en general ni el Estado, que rara vez apoya a los artistas de un país, ni muchas veces el entorno inmediato hacen demasiado para que el escritor pueda hacer su trabajo. Esto no pretende ser una queja ni un pase de factura, pero las cosas suelen ser así. Uno mismo muchas veces se auto boicotea, pierde la fe y prioriza otras tareas. Todo el tiempo priorizamos otras tareas. Por lo tanto, cuando se escribe, cuando finalmente se logra escribir, se lo hace siempre a contramano del mundo. Es una soledad, como decía Marguerite Duras. El trabajo del escritor es un trabajo solitario, no solo porque requiere de silencio y de un tiempo de calidad para poder lograr el clima y la concentración necesarios, sino porque en general el escritor no puede comunicarle a nadie los problemas que tiene ni por qué está de mal humor. Por eso creo en las presentaciones de libros. Las presentaciones de libros no son un mero evento social para encontrarse con amigos o familiares, sacarse fotos y hacerse el artista. O en parte también es eso, ¿por qué no? Pero seguro que no es solo eso, porque lo más importante para uno, para el autor o autores en este caso, y que yo creo que hay que celebrar y decir en las presentaciones de un libro es: qué bueno que pudiste, qué bueno que lo lograste, qué bueno que el libro es finalmente una realidad, está acá sobre la mesa, listo para llegar a los lectores. Para los que no escriben, esto puede parecer una tontería, pero es todo lo contrario. Por eso estos momentos son importantes. Bueno, y ahora agrego algo sobre infancia y escritura, que es el tema del libro, ¿no? Bueno, como mencionó Graciela, soy papá de una nena que ahora tiene 12 años, pero durante los primeros 3 años de Gretel escribí, llevé un diario que primero fue un blog y después terminó siendo este libro que se llama Cuadernos de Crianza. Em, el día que salimos de la maternidad y llegamos a casa con nuestra hija Gretel, escribí el primer texto, un apunte breve que hablaba de esa sensación tan extraña y poderosa de tener a nuestra hija en casa. La acostamos en la cuna, se quedó dormida, y nosotros nos sentamos en la cama a su lado a mirarla en silencio. No nos dijimos nada, pero creo que tanto Cari, mi mujer, como yo pensamos lo mismo, que eso que estábamos viendo, si no lo era, se parecía mucho a un milagro, y que era una responsabilidad de la que no teníamos ni la más remota idea aún.
una mezcla de felicidad y miedo muy grande. Unos meses antes, yo había leído La invención de la soledad, una novela de Paul Auster. Y mientras escribía las primeras entradas del diario, recordé esa frase que luego usé como epígrafe del libro, que dice así: el niño olvidará todo lo que le ha ocurrido hasta ahora. Solo quedará un ligero resplandor y tal vez ni siquiera eso. Los miles de horas que el padre ha pasado con él durante los 3 primeros años de su vida, los millones de palabras que le ha dicho, los libros que le ha leído, las comidas que le ha preparado, las lágrimas que le ha secado, todas esas cosas se desvanecerán de su memoria para siempre. Si bien la frase es muy eficaz y es cierto que olvidamos prácticamente todo de esos primeros años, hay uno de los textos, que es Neurodesarrollo y Psiquismo Temprano, de María Luisa Palencia Avendaño, que trata ese tema. Creo que Paul Auster exagera. Hay una memoria profunda que va más allá del mero recuerdo de anécdotas o caras o paisajes, y que nos define. En esa memoria profunda confié y aún confío. Y espero que ahí vayan a parar los libros que leímos juntos con Gretel, nuestras primeras caminatas, sus risas al verme bailar sin sentido del ritmo y las veces que le limpié la nariz y le curé las rodillas peladas. Además, todo eso que yo puse por escrito en la mayoría de los casos se da por transmisión oral. Muchos de los recuerdos que tenemos de nuestros primeros años nos llegan a través de los relatos de nuestros abuelos, tíos, vecinos, que nos cuentan cómo éramos y qué hacíamos. Y lo que recordamos luego y que damos por cierto son esas historias. Nos constituimos a partir de esos relatos. Pero lo cierto es que esa frase de Paul Auster me sirvió de estímulo y de guía para escribir. Les voy a leer una sola de las entradas del libro. La elegí porque habla de la ternura y del cuidado y de los aromas. Los aromas, el cuidado de los niños y la ternura están presentes y son un eje del libro que nos convoca hoy. Bueno, es muy cortito, ya termino. Nada puede decirnos mejor, nada puede decirnos mejor lo que somos o lo que fuimos que el olor de la piel de una criatura que, entregada al sueño, descansa en su cama con la boca entreabierta, sin ningún miedo o temor, sin temblar, porque sabe que estamos cerca, muy cerca de ella, dispuestos a alejar las tinieblas, a disolverlas, o en caso necesario, a negarlas. Cuando mi hija es muy pequeña, a veces voy de noche a su habitación porque me ha parecido oírla gemir, o quizá llorar, y la idea de que pueda sufrir, aunque sea en sueños, me resulta tan insoportable que abandono mi precario descanso de padre y acudo a su lado. Siempre duerme boca arriba, con los antebrazos levantados a ambos lados de los rollizos mofletes, las manitas extendidas, los dedos separados y las largas pestañas como frágiles y dedicadas persianas sobre los hermosos e invisibles ojos. Me quedo allí un buen rato, contemplándola como quien contempla incrédulo una maravilla, sin creer que exista de verdad y esté unida a mí por lazos que nada podrá desatar nunca, ni siquiera la muerte, que tantas cosas desata. Fragmentos de Philippe Claudel de Aromas. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a los autores. Vamos a hacer algo, sí, algo bien lúdico y dinámico. La consigna es que, o sea, cada autor leyó el capítulo del autor que sigue en el índice y la idea es que nos entusiasme a la lectura y nos cuente así muy concreto por qué hay que leer ese capítulo. Así que empezamos con Graciela, que nos va a contar, ¿no? El último, Silvina. Bien, vamos a empezar por el final, por Silvina. Silvina nos... Allá, el micrófono allá. Silvina Fox nos va a contar por qué tenemos que leer
Lo nuclear de la teoría de la libido, subjetividad y desarrollo psicosexual de Graciela Jaimsky. Bueno, buenas noches a todos. Y primero, se escucha medio, ¿no? Bueno, primero quería agradecerte por haberme invitado a participar de este libro. Realmente estoy muy agradecida y por dar posibilidad y visibilidad a la temática de la que yo escribí, que es lo perinatal. Así que ahí va mi gran agradecimiento. En este primer capítulo del libro, escrito por nuestra compiladora, Graciela Jaimsky, cuyo título acaban de decirlo, No nuclear de la teoría de la libido, subjetividad y desarrollo psicosexual, la autora hace un recorrido muy riguroso sobre la teoría de la libido, base del psicoanálisis, y su papel en el desarrollo psicosexual. El desarrollo humano se organiza en relación con otros, siendo el contacto interpersonal esencial. Se pregunta entonces, ¿qué nos humaniza y cuál es el origen de la vida psíquica? La autora plantea una perspectiva relacional desarrollada en sus trabajos previos, en Cuerpo y Construcción Psíquica, donde plantea la idea de seducción primaria, donde la madre funda el cuerpo erógeno del bebé mediante la función materna. El lazo con la madre funciona como un cordón umbilical psíquico que sostiene la vida mental. La inclusión de la sexualidad materna en la función materna se considera constitutiva. Se destaca la importancia de la sexualidad infantil, las pulsiones, la relación madre-bebé. Se explica la temporalidad psíquica y psicosexual como no lineal, mostrando cómo experiencias pasadas se resignifican por hechos presentes. Bueno, es muy largo, me parece que ahí dejo para que puedan continuar mis compañeros. Muchas gracias. Y les dejo con la intriga, para que sigan leyendo. Bueno, ahora Graciela Jaimsky nos va a contar por qué hay que leer Desarrollo y crianza, el cuerpo desde una perspectiva psicomotriz, de Claudia Beatriz Siculer. El capítulo de Claudia nos adentra en la riqueza expresiva del bebé y la dinámica relacional que moldea su desarrollo. Claudia es una referente en el campo de la psicomotricidad clínica especializada en bebés y niños pequeños, y su artículo nos invita a comprender el cuerpo como un escenario de expresión y vínculo. Ella lo sintetiza con claridad cuando dice que la crianza se teje día a día. La alimentación, el sueño y la higiene no son meras funciones biológicas, sino escenarios privilegiados donde se construyen los primeros vínculos y se transmiten saberes esenciales sobre el cuerpo y el lenguaje. Hasta ahí llego. Ahora, Claudia nos va a contar por qué hay que leer Neurodesarrollo y psiquismo temprano, de María Luisa Palencia Avendaño. Bueno, buenas noches, muchas gracias. María Luisa no está presente porque vive en Colombia, en Bogotá, pero está presente entre nosotros. Y es psicóloga, es magíster en lingüística, doctora en psicología, pero especialmente investiga en neurodesarrollo. El título del capítulo, Neurodesarrollo y psiquismo temprano, ya de por sí es muy convocante. Antes de leerlo me pregunté, ¿cómo se las va a arreglar María Luisa para poner en relación estos dos conceptos o estos dos modos de pensamiento en la actualidad tan controversial? Entonces, además de que ella hace un recorrido por diferentes autores y realmente invita a seguir leyendo, a ir a buscar esos libros, esas referencias que ella hace, de uno y de otro término, nos deja abierta la ventana para seguir indagando. Hay dos frases que recorté que creo sintetizan sus ideas. Dice así: en este curso de desarrollo temprano resulta razonable un diálogo integrador. La psicología evolutiva buscando comprender los variados cambios que manifiesta la mente y la conducta humana. Las neurociencias contribuyendo a la comprensión de estos hitos de maduración y funcionamiento. Y el psicoanálisis ofreciendo herramientas invaluables para explorar las complejidades de la vida psíquica, los vínculos de relevancia y la constitución subjetiva. Y la otra cita: asimismo, la convergencia de estos saberes tiene una utilidad práctica fundamental para los profesionales que participan del cuidado en la infancia, al considerar tanto aspectos biológicos como emocionales y vinculares, facilitando un acompañamiento sensible
a las necesidades individuales. Los invito a leerla. Bueno, ahora Luisa, que nos dejó un video, nos va a contar por qué hay que leer Jugar una experiencia interior con otros de Judith Reutenberg. Acompaño de todo corazón en esta jornada de presentación de nuestro libro Primera Infancia, Ventanas de Oportunidad. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Graciela Haimsky, quien ha sido mi colega y amiga durante varios años y quien me ha invitado a participar de este encuentro, de esta colaboración sobre este tema tan relevante para nosotros en el quehacer clínico, pero también con esta necesidad de divulgar sobre nuestras preocupaciones en torno a la primera infancia. El capítulo de Judith se llama Jugar una experiencia interior con otros y ella destaca a lo largo de su capítulo esa necesaria relación del jugar en la vinculación con el otro. Habla de jugar como un acto creativo, expresivo, de exploración, de aprendizaje, necesaria en la constitución del psiquismo, un acto de divertimento, pero también un acto de descubrimiento. Judith dice, un niño que juega se comunica y da a conocer su vivenciar personal, poco perceptible de otros modos. Vinculará una variedad de experiencias sensoriales diversas. Los acontecimientos presentes sucesivos organizan continuidad temporal espacial como unidad, caricias, palabras entonadas o acentuadas que le permiten crear organización interna. Y más adelante Judith dice, el juego se despliega entonces como facilitador de la creación terapéutica. El encuentro compartido entre terapeuta, madre y niño crea un vínculo de confianza y facilita la comunicación. Así que agradezco los descubrimientos que tuve a partir de este capítulo de Judith Reutenberg y agradezco a todos ustedes por permitirme este pequeño encuentro para agradecer y compartir con ustedes este lanzamiento en el día de hoy. Muchas gracias y que sigan disfrutando y felicitaciones a todos. Bueno, ahora Judith nos va a contar por qué hay que leer La observación de bebés, encuentro en el inicio de la vida, reflejo de lo arcaico, de Lucila de la Serna. Bueno, muchas gracias, Graciela, y bueno, a la escuela, pero sobre todo por formar parte de este libro que resultó ser un encuentro encantador, y con los coautores sobre todo, y con toda nuestra querida compiladora, Graciela. Bueno, voy a comentar este capítulo 5 de Lucila de la Serna, y la autora describe el método de observación de bebés de Esther Vick, que articula el desarrollo emocional temprano y la comprensión de la contratransferencia en el observador, que no interviene y se posiciona como testigo atento, registrando solo lo que ve y escucha y sus efectos en lo que siente y piensa mientras observa. Sería una mirada vincular para entender la emergencia del psiquismo infantil en el encuentro inaugural de una madre con su bebé. Este método tiene un encuadre psicoanalítico y consiste en un seguimiento longitudinal del nacimiento hasta los 2 años, 2 años de vida, en relación al descubrimiento de la sensibilidad y de una emocionalidad en evolución que va surgiendo. Ejemplifica con observaciones detalladas, impactantes, de un bebé de 4 meses en intercambio con su mamá. Y otra observación en una comunidad wichí del norte argentino, que sugiero lean en este capítulo los efectos que produce en ambos casos la presencia de la observadora. Este método es una herramienta valiosa en la formación de profesionales de diversos campos de la salud mental. Lucila sugiere el interesante aporte a la clínica de adultos en relación a lo arcaico que aflora con sensaciones primarias que aún no pueden ser significadas ni pueden inscribirse. La observación es un instrumento destacado para escuchar y dar sentido a la comunicación del paciente. Gracias.
Bueno, ahora Lucila de la Serna nos va a contar por qué tenemos que leer Arteterapia y Desarrollo Temprano de Nicolás Oviglio Peña y Sofía Lates. Bueno, gracias Graciela por invitarnos y por instalar la impronta tuya, que es siempre creativa y lúdica. Son dos características tuyas. Nicolás y Sofía escriben sobre arte terapia y desarrollo temprano. Todo el trabajo está atravesado por el arte. Comienzan con el relato de la película Un traductor, donde una intérprete en Cuba se encuentra con la dificultad al llegar unos niños luego del desastre de Chernobyl, situación que lo lleva a improvisar una pequeña sala de lectura y de dibujo. Así se inicia un juego de intercambio entre un niño retraído y su grupo. Los autores eligen este ejemplo inicial para hablar de la incorporación del arte en el campo de la salud mental. Se preguntan, ¿dónde reside lo curativo del arte? Describen diferentes dispositivos, entre ellos los que están enmarcados dentro de la psicoterapia psicoanalítica, fundadas en una dinámica transferencial orientadas al trabajo de apropiación subjetiva y de simbolización. El arteterapia, afirman, ofrece un campo de juego que puede desplegar niveles arcaicos de simbolización donde no es posible acceder al lenguaje verbal. Así relatan un caso de psicosis infantil de un niño, Víctor, de 7 años, descrito como un fantasma ausente del mundo relacional. Este borramiento se manifiesta en el trabajo que realizan en la hoja de papel, donde dramatizaba su vivencia de desintegración. El terapeuta utiliza una mediación pictórica y se posibilita así que lo informe pueda devenir forma, una forma habitable por el sujeto. En conclusión, los autores nos muestran cómo el uso del arte no es un medio, sino que es un fin en sí mismo, ya que es un objeto transformacional. Los invito a leerlo porque es muy interesante. Bueno, Nicolás Oviglio Peña nos va a contar por qué tenemos que leer Arritmia Vincular Mamá-Bebé, una propuesta desde la musicoterapia focal obstétrica de Gabriel Federico. Me sumo a los agradecimientos muy sentidos. A la hora de comentar algo del escrito muy interesante de Gabriel, se me viene una idea que usaban los filósofos clásicos. Los antiguos hablaban de música de las esferas, porque creían que el movimiento de las esferas celestes en sus órbitas era armonioso y entonces podían hablar de una música que venía de este movimiento. Así es como Gabriel también nos habla en su capítulo sobre música de las esferas, pero ya no de las esferas celestes, sino de las esferas interiores, íntimas y también originarias. En su texto nos introduce una armonía muy particular que es la que se da entre una madre y su bebé y nos lleva a reflexionar sobre los ritmos y en especial las arritmias que pueden producirse en ese vínculo. Quiero mencionar especialmente que Gabriel nos invita a ver cómo esos ritmos ya están presentes durante el embarazo en la relación con esa vida intrauterina. Y justamente, como estamos planteando ritmos y arritmias, Gabriel nos cuenta cómo la musicoterapia es un recurso, o podríamos bien decir un instrumento, que puede entrar en juego con esas arritmias para restablecer los ritmos y la armonía en el vínculo y en las esferas que describe. La música viene a cuidar los ritmos del vínculo, y Gabriel muy generosamente menciona distintos abordajes que la disciplina de la musicoterapia ha desarrollado con este fin. Su trabajo culmina con un caso en el que acompaña un embarazo. Es muy interesante porque el caso se lleva adelante online en la pandemia. El caso deja ver muy didácticamente todos los distintos procedimientos que van ayudando a restablecer un ritmo tal que, y cito, esa mamá pudo dar a luz mentalmente a su bebé aún 8 meses después de su nacimiento. Gracias. Gracias, Gabriel. Gabriel nos va a contar por qué tenemos que leer La educación en la primera infancia desde el arte y el psicoanálisis, mirar con otros ojos, de Nora Casinelli.
Bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Después, al final, seguramente diré algunas palabras más. Este capítulo de Nora explora la intersección entre el psicoanálisis, la educación y el arte en la primera infancia, destacando la importancia de un enfoque interdisciplinario que valora la subjetividad y el desarrollo integral del niño. Nora reflexiona sobre la transmisión y la formación en los contextos clínicos, educativos y comunitarios, y cómo una educación que integra arte y psicoanálisis puede posibilitar el crecimiento personal y social, ofreciendo un espacio donde salud, cultura y educación confluyen. Hace énfasis en la necesidad de respetar a los niños como sujetos activos en el proceso de aprendizaje y de reconocer las limitaciones de un enfoque puramente academicista, promoviendo un ambiente que valore la expresión individual y la conexión emocional. El capítulo de Nora, para quienes no la conocen, yo la conocí hace muy poquito, es ella puesta ahí. ¿Sí? Muy lindo, así que los invito también a leer. Gracias. Bueno, Nora nos va a contar sobre Deslizarse sobre una superficie luminosa, pantallas y primera infancia, de Verónica Ginocchio e Inés Gutiérrez. Bueno, antes que nada, mil gracias. No puedo no decirlo. Bueno, me encantó el capítulo. Además, es un tema que en el espacio donde yo trabajo y me muevo realmente nos inquieta mucho, porque hemos notado cómo se está notando en los chicos la influencia de las pantallas en sus cuerpos, se está notando en sus dibujos. O sea, y esto es de hace tiempo que viene, así que realmente agradezco el capítulo. Inés y Vero toman un tema, bueno, digo, esto es fundamental en nuestra vida cotidiana contemporánea, donde las pantallas funcionan, según ellas, casi como un integrante más de la familia. Resalto el casi, todavía estamos a tiempo. Nos invitan a pensar, y eso ya es mucho en estos tiempos que corren, detenernos a pensar y a pensar juntos, y analizan el tema desde distintos ángulos y recurren a una bibliografía muy interesante y actualizada que merece ser consultada. Todo cambio implica ventajas y desventajas. Ellas aclaran que no se trata de desconocer el aporte de la tecnología, la cual valoran como herramienta. No se trata ni de demonizar ni de naturalizar. Se zambullen en los excesos y los riesgos y también en el tipo de consecuencias que empiezan a vislumbrarse en niños y adolescentes que concurren a los consultorios, sobre todo luego de la pandemia. Desde su clínica hablarán también, desde su experiencia clínica, hablan también de nuestro rol como adultos y que estamos muchas veces más atrapados que los mismos niños y les privamos de experiencias que ellos podrían tener que hacen a su constitución psíquica. Este es un tema que trabajan para mí de una manera impecable. Bueno, creo que ya lo dije hablando, y leerlas es... y una cosa que me pareció importante es que hay experiencias constitutivas que nuestras generaciones llegaron a vivir, pero serán experiencias de las que carecerán probablemente las generaciones futuras. De no mediar un poner manos en las cosas los adultos, poner el cuerpo. Leerlas para mí es volver a mirar atentamente nuestro presente, donde hay mucho por hacer, por estimular, sin negar el valor de la herramienta, pero regulando y acotando los excesos ya evidentes para muchos. Bueno, Verónica e Inés nos van a contar por qué hay que leer Diagnósticos en Niños de mi autoría. Bueno, no podemos dejar de agradecer porque si no parece que no fuéramos agradecidas, ¿vieron? Pero bueno, creo que es una felicidad compartida. Bueno, vamos a comentar entonces el capítulo 10 de Karina Kraus, Diagnósticos en Niños. Las palabras pueden llegar a cansarse,
y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres. A la luz de estas palabras de Cortázar, la autora analiza exhaustivamente aquellas que marcan y sacuden el viejo y conocido oficio de diagnosticar. Se preguntan, se preguntan acerca de los riesgos de medicalizar y psicopatologizar la niñez al etiquetar los malestares de los niños. Frente a esta situación, opone los conceptos de edificación y neogénesis en clave de problemáticas, para considerar que, en palabras de la autora, el proceso de constitución psíquica es indisoluble de la presencia del semejante, de lo social, lo intersubjetivo y sus contextos. A la pregunta ¿cómo y para qué diagnosticar? Entre tantas publicaciones que vemos en redes del tipo descubra si su pareja es narcisista o hace 40 años que soy autista y no lo sabía, etcétera, etcétera. Karina, diferenciándose de los manuales diagnósticos, aborda el tema en términos de padecimientos, trastornos y problemas psíquicos, acercándonos su idea de coordenadas diagnósticas para señalar que en la infancia los criterios diagnósticos funcionan como auténticas brújulas que, lejos de etiquetar, orientan la exploración clínica en su complejidad. Léanlo, por favor. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a contar, voy a abrir la ventana y les voy a decir que hay una oportunidad muy grande de leer, al leer el artículo de Ruth Cassés, Vulnerabilidad parental y discapacidad, abordaje psicoanalítico y estrategias de intervención, porque sobre todo vamos a poder responder dos preguntas que nos propone la autora. ¿Cómo se organiza y desarrolla la parentalidad cuando los hijos padecen una discapacidad temprana? Y lo que me parece sumamente interesante, ¿de qué modo los profesionales en interdisciplina podemos acompañar ese proceso? ¿Cuáles son las intervenciones? No se las voy a contar, esas las van a tener que leer. Ella hace un recorrido por lo que es la parentalidad y la familia, lo conceptualiza, lo historiza. Me parece sumamente interesante que diferencia lo que es ser un progenitor de cumplir un rol de madre o padre. Habla acerca de la resiliencia, del trauma, hace un recorrido por el trauma y economía pulsional. También aporta una distinción diagnóstica entre neurosis traumáticas o tóxicas y psiconeurosis, lo que es muy interesante y me interesa particularmente. Hace esta puntuación para poder ubicar qué es lo que pasa cuando hay una catástrofe parental ante la discapacidad temprana, una parentalidad en crisis por la discapacidad que dice despierta una prematurez psicológica, esta vez en los padres. Esto desde una mirada psicoanalítica, pero lo que diferencia la postura de ella de otras lecturas que se podrían hacer es que con el psicoanálisis siempre se está a tiempo de intervenir, siempre se está a tiempo de complejizar el psiquismo. Y entonces presenta un caso de padres oyentes, de hijos sordos, una investigación muy interesante. Ahí habla acerca del tipo de intervenciones y hace una distinción entre patología y la propuesta de ella es pensar la diversidad. Destaco lo que ella habla del potencial en el que siempre se puede trabajar y nuevamente la complejización psíquica. Léanlo porque es una herramienta sumamente interesante para este trabajo. Bueno, ahora Ruth nos va a contar sobre La ilusión del poeta, el analista y las peripecias de un padre, de Débora Slonimsky. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Graciela y a los coautores. Bueno, para Freud, la literatura clásica no fue solo un campo de estudio, sino una fuente para entender el psiquismo humano. Él veía en los grandes relatos y mitos los conflictos que intentaba descifrar al construir la teoría psicoanalítica. La tragedia griega y la dramaturgia moderna no fueron para él solo obras de arte,
sino fuentes de inspiración, cuyo análisis permitió analizar conflictos universales como el deseo incestuoso, la ambivalencia filial, la posición de excepción como rasgo de carácter, entre otros. Freud comprendió que los poetas y dramaturgos mostraban las verdades más profundas de la condición humana. Para él, los mitos y las obras clásicas eran la arqueología del alma, y su uso no solo validó sus ideas, sino que puso de manifiesto el hecho de que la literatura ofrece figurabilidad y permite estudiar los conflictos inconscientes que trascienden épocas y culturas. Esta misma lógica puede aplicarse a la literatura y el arte de hoy, y es lo que Débora Slonimsky pone de manifiesto en su capítulo. En este sentido, al proponer el análisis de una obra contemporánea, tiene en cuenta una búsqueda freudiana, la de los artefactos arqueológicos que sirven para profundizar la reflexión. A través del análisis de El hombre de acero, de Juan Francisco Dazo, Débora analiza las circunstancias de un padre de un hijo con autismo. Temática actual por excelencia, expresada sin tabúes. Como psicoanalista, Débora se nutre de la cultura de nuestro tiempo y demuestra que el psicoanálisis es una disciplina viva, capaz de dialogar con el presente y de encontrar en las manifestaciones artísticas un espejo que continúa revelando temas universales. Bueno, y finalmente Débora nos va a hablar acerca del artículo de Silvina Fox, el capítulo, Depresión materna perinatal, detección e intervención temprana para la salud de la díada. Bueno, gracias. Gracias por estar acá, gracias por convocarme, gracias por ser parte de este grupo. Silvina Fox, que está aquí al lado mío, es médica psiquiatra, psicoanalista, y desde su escritura nos abre una ventana a problemáticas tempranas tomadas poco en cuenta. Con detalle nos explica y desarrolla cómo la depresión perinatal, periodo que abarca la planificación, el embarazo y el primer año de posparto, tiene consecuencias sobre el neurodesarrollo del lactante y del niño mayor. Nos ayuda también a dirimir falsas creencias, como que el embarazo ejerce un efecto protector para la salud mental de la mujer, cuando en realidad, en esta etapa la mujer presenta una gran vulnerabilidad. Nos alerta de la importancia de su detección temprana, habitualmente subdiagnosticada, como de las consecuencias que conlleva la depresión materna perinatal en el desarrollo neurocognitivo, conductual y emocional del infante. Me pareció muy interesante la propuesta de Silvina de pensar el periodo perinatal como una oportunidad de intervención terapéutica desde abordajes como la psicoterapia, los psicofármacos, grupos de apoyo, talleres de psicoprofilaxis en embarazo y puerperio, así como acompañamiento perinatal. ¿Dónde? Donde se pueda. Aquí no lo puse, pero bueno, se nota que trabaja en el campo de batalla del hospital. Asimismo, destaca la importancia de la capacitación de todos los profesionales, todos nosotros, que están en contacto con hombres y mujeres en periodo perinatal. Y lo repito, con hombres y mujeres que están en periodo perinatal para facilitarles recursos y conocimientos sobre esta problemática y también herramientas para detectarla. Fundamental poder trabajar con estas herramientas. Gracias. Bueno, Marité quería compartir unas palabras, ¿no? Sí, le acercan ahí te acercan el micrófono. Oh.
Gira la cámara. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Quería felicitar a este grupo de colegas que se dedicaron al estudio de la primera infancia. Este libro es como una fiesta para mí. Está lleno de recuerdos hermosos. Su tema me retrotrae a otra época donde el estudio de la primera infancia fue fundamental para mí, así como los colegas con los que trabajamos tantos años. Hablando del libro, creo que el marco general de la interdisciplina fue una condición para que se hayan abordado los temas más importantes y complejos de la primera infancia. En ese sentido, este libro es diferente. Cada capítulo nos trae algo nuevo. Es una nueva ventana que se abre para ser pensada. Combina la teoría con la clínica y nos ofrece la posibilidad de ver vivir al analista trabajando con su paciente. Es un placer leerlo y es una oportunidad para retroalimentar nuestros antiguos y nuevos deseos de saber. Gracias. Bueno, si alguien quiere compartir algo del público, este es el momento. Y si no, pasamos a la última parte. Y después viene la parte que él dijo que todos querían que es el brindis y comer algo, así que ahí también. Hay canapés. Bueno. Bueno, entonces cerramos, seguimos con lo lúdico. Quiero contarles también que lo que comentaban de Graciela, esto fue idea de ella, por ejemplo, que nos identifiquemos con títeres, con temáticas de la niñez, así que gracias. Bueno, ahora vamos a hacer, los invitamos a este cierre y después nos acompañan al brindis y a comer algo y les reitero que están a la venta los ejemplares si alguien quiere. Bueno, Dale. vamos, tomo la posta. Bueno, primero quería, mientras se va poniendo la letra de una canción, vamos a terminar cantando, ¿sí? Voy a pedirle a todas las autoras y autores que vengan a cantar. Vamos a cantar todos en realidad. Ahí lo tenemos. No, sin ensayo, no, sin ensayo. No, vamos a tener. Bueno, estamos todos. Vamos a cantar Inconsciente Colectivo. Sí, vamos a cantar Inconsciente Colectivo. Tenemos. No, tenemos. Está la letra, ahora la ponen. Ahora nos ponen la letra, así la podemos seguir y ponemos la música también de fondo para que ayude. Sí, y poner la letra. Sí. Ahí va. Ahora que es doctor Charlie, ¿sí? Y vamos a empezar con un epígrafe de Charlie que dice: el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenemos. Te tira atrás, te pide más.
y llega un punto en que no queremos. La verdad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. ¿Una más? Esto va sin ensayo, sí, sí, sí. Improvisación total. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Gracias por la presencia, el acompañamiento. Nos sacamos una foto con todos y vamos a comer. Vamos a brindar con vinito.